Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, mire lo que dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y note que cuando Pablo escribe esto, lo está escribiendo en un contexto muy terrible, donde Nerón era el emperador del Imperio Romano. Nerón. Y ustedes saben que Nerón fue un hombre muy perverso, fue un hombre muy malo. Hermano, qué madre le pone a su hijo Nerón? Dígame, por favor. Hoy los perros se llaman Nerón, ¿sí o no? Y rabiosos tienen que ser. Pero ¿cómo es que un hombre que fue tan importante en su época, hoy es tan desprestigiado ese nombre que nadie sería capaz de ponérselo a su hijo? Porque la historia revela el carácter de ese hombre. Un hombre malo, un hombre perverso, un hombre que odiaba a los cristianos, que los quemaba vivos para iluminar su jardín por la noche. Un hombre que aborrecía a los cristianos, que los mandó a matar a todos, pero nunca pudo lograr su objetivo. Porque cuando se levanta un pueblo por la gracia y para la gloria de Dios, no hay nadie que pueda exterminarlo. Amén. Y ahí está Dios haciendo su obra también y multiplicando a los cristianos. Por cada cristiano que mataban aparecían 10 más. Y de esa manera el pueblo de Dios se multiplicó en ese tiempo. Así que Nerón era la imagen de una autoridad a la cual deberíamos despreciar. Pero en ese contexto, Pablo dice algo poderoso. Sométase, dice la Biblia, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice la palabra? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dice la palabra? Acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación. Piensen esto, por favor. Ahora, la palabra griega para sométase es upotazo. Y la palabra upotazo, que es un término militar, ¿no?, que significa sujetarse uno mismo voluntariamente. Nota, por favor, este concepto que es muy rico para poder entender. Es sujetarse, pero no dice aunque no quiera, sino que la palabra en el griego da la idea de aquel que se sujeta, pero voluntariamente. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando le ordenas a tus hijos limpiar su habitación, se van a hacerlo porque no tienen opción, ya que le dimos una orden, pero se van contentos o se van enojados a hacerlo? Se van enojados, ¿sí o no? Ahora, ¿eso es sujeción voluntaria? ¿Eso es obediencia voluntaria? No. Entonces no usó o no aplicó upotazo a su vida. Upotazo tiene que ver con una obediencia voluntaria, que yo deseo, que yo quiero. Ahora, eso es muy difícil cuando la orden que me dan no me gusta, cuando la orden que me dan no me agrada. Sin embargo, esto significa que yo puedo ordenarle a mi corazón aceptar y tomar como bueno lo que sé que es bueno. Algunas veces cuando tengo que llevar a la reflexión a mis propios hijos y les digo, por favor, ve y lava los servicios, o por favor, límpiame la casa, o tengo una visita, límpiame los baños, el baño de la casa. Y de pronto se enojan, se incomodan. Yo le digo, antes que lo haga, antes que te vayas enojado, lo que te estoy pidiendo, ¿es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo? ¿Te va a hacer una mejor persona o una peor persona? Porque lo que quiero es llevarlo a la reflexión. Quiero que despierte en su corazón el deseo que nosotros como padres tenemos de que desarrolle virtud. Por lo tanto, a veces esas preguntas podría despertar en ellos y decir, ok, papá, tienes razón. Entonces sí, lo voy a hacer porque es bueno. ¿Usted por qué vino hoy a la iglesia? ¿Porque no tenía nada que hacer? ¿O porque sabe que esto es bueno para su vida? ¿Por qué usted obedece a Dios? ¿Porque no le queda otra alternativa? ¿O porque usted sabe que es bueno para su vida? Que la obediencia trae bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por lo tanto, upotazo tiene que ver con el ejercicio de encontrarle una razón a lo que estoy haciendo para hacerlo de corazón, para hacerlo voluntariamente.
Significa ponerse bajo las órdenes o consejo, ceder ante el consejo o exhortación, obedecer. Eso es lo que significa. Miren lo que dice: no se usa para describir obediencia involuntaria a órdenes humanas. ¿Qué me queda? Tengo que obedecer, pues. No, eso no es upotazo. La Biblia dice que hay que obedecer, entonces no me queda otra que obedecer. No, eso no es upotazo. Upotazo es encontrarle sentido, es comprender que Dios lo está permitiendo porque Él tiene un plan para mi vida, porque hay algo grandioso que es seguro hará en medio de esta circunstancia. Entonces me toca obedecer y hacerlo voluntariamente. Al referirse a los miembros de la iglesia, significa la actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidad, llevar una carga. Ahora, ¿a quiénes me tengo que someter? ¿Cuáles son mis autoridades? Y yo puedo marcar, por lo menos según las Sagradas Escrituras, 4 niveles de autoridad, 4 grupos de autoridad o espacios donde nos movemos bajo una autoridad. Tenemos el gobierno, por ejemplo, el gobierno, tenemos la familia, tenemos la iglesia y tenemos el trabajo. ¿Tenemos autoridades en cada uno de esos grupos, sí o no? Claro que sí. Ahora, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a someternos, a sujetarnos a nuestras autoridades como la Biblia lo enseña. Upotazo. Es decir, obedecer voluntariamente, obedecer con un corazón dispuesto, encontrar razones. Cuando el jefe te dice: ¡hey, trabaja! No te estoy pagando para que estés durmiendo o para que estés ahí matando el tiempo, trabaja. Y uno se enoja con el jefe porque, mire este ingrato, cómo me obliga a trabajar. Pregunta: si te contrataron para trabajar de 8 a 6 de la tarde, ¿te toca trabajar de 9 a 5 o de 8 a 6? De 8 a 6, ¿sí o no? Es decir, si la autoridad en el trabajo me dice trabaja porque estoy en horario de trabajo y estoy chateando, whatsappeando, conversando con alguien o simplemente perdiendo el tiempo, entonces creo que la autoridad que me está ordenando que lo haga es digno de obedecer. Aunque no me guste, ¿sí o no? Aunque no me agrade, pero tengo que obedecer porque tiene razón, está en su derecho, me está pidiendo. La obediencia no solo se da dentro del marco de lo justo, la obediencia podría también darse dentro del marco de lo injusto. Como cuando el jefe te pide que te quedes un poco más de tiempo, o como cuando el gobierno nos exige algo que tal vez no nos gusta. De repente decimos: ay, pero en otro país los impuestos generan las ventas son 15%, son 12%, y aquí nos abusan con 18%. ¿Cómo es posible que estemos pagando tantos impuestos? Pero si el gobierno estableció eso, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Quemar el Palacio de Gobierno? No. ¿Qué nos toca hacer? Obedecer. Y en la familia nos toca obedecer. ¿Qué dicen ustedes? ¿A nuestros padres nos toca obedecer? Esto es muy interesante. Los hijos tienen como autoridad a los padres. Y en una sociedad como la nuestra, que es latina, con un espíritu machista, muchas veces la esposa cree que tiene que sujetarse completa y totalmente al marido. Y la verdad es que la Biblia dice que sí. Pero la pregunta es: ¿y el marido a quién se sujeta? Piénselo bien, por favor. Porque aunque la Biblia dice, y es verdad, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo del hombre, el hombre de la mujer, y así va ese orden, piense, por favor, los hijos obedecen a los padres, la esposa obedece al marido, pero ¿el marido a quién obedece? Y ese es el gran problema del machismo en nuestra sociedad. Que el marido dice: aquí soy yo el que manda. Y todos tienen que obedecerme. Entonces el macho da la orden y todos tienen que obedecer, pero él no obedece a nadie. ¿Sabe? Yo creo que uno de los errores más grandes que los machos hemos cometido es que creemos que solo estamos para dar órdenes, pero nunca para obedecer. Si tú eres un macho, tú no identificas a nadie a quien te sujetas. Ni siquiera al pastor de la iglesia. O sea, el pastor dice eso. Pero yo pienso así.
Y camina por la vida entonces independientemente, pero nunca sujetándose a una autoridad. ¿Quién es tu autoridad? En la familia, porque los hijos tienen a los padres, la mujer tiene al marido. ¿Quién es la autoridad del marido? ¿A quién te sujetas? ¿A quién has decidido obedecer? ¿Bajo la autoridad de quién estás caminando? Deberías elegir a uno de los pastores. Deberías elegir a tu supervisor de hogares. Deberías elegir al tutor de tu hogar, a alguien a quien tú decidas obedecer. Y aunque ya estamos entrando en el mundo, en el campo de la iglesia, pero yo estoy hablando en el campo de la familia. Porque créanme que cuando tengo una situación difícil, a quien yo voy a preguntarle es a este pastor. Le digo, mira, me está pasando esto, ¿qué me aconsejas? Y las cosas que él me indica son las cosas que yo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque yo decidí elegirlo como una autoridad. Yo decidí elegirlo como alguien a quien me voy a someter, alguien a quien voy a obedecer. Dime, ¿quién es esa persona para ti? No me digas Dios, porque todos obedecemos a Dios. ¿A quién te sometes aquí en la tierra? ¿Quién es la autoridad como tú le pides a tus hijos que obedezcan a tus padres? A sus padres. ¿A quién obedeces? Deberes hacia la autoridad. Someterse a la autoridad superior, no oponerse. Vivimos en una sociedad, hermano, donde el posmodernismo nos hace creer a todos tener la razón. Y cada uno piensa a su manera. Cada uno piensa a su manera. La Biblia dice, si dos no se ponen de acuerdo, y eso de dos no se ponen de acuerdo, habla del desafío de ponernos de acuerdo. Eso de que no estamos de acuerdo, pero te respeto. ¿Dónde está el respeto? Tenemos que nosotros respetarnos por el valor que tenemos de renunciar para ponernos de acuerdo. Y aquí entonces habla de no oponerse. No te opongas en el trabajo, no te opongas al gobierno, no te opongas en la iglesia, no te opongas a tu familia, no entres en conflicto. La Biblia dice, no te opongas. Es más, la Biblia dice que no resistas, porque los que resisten acarrean condenación. La palabra condenación no tiene que ver con pérdida de salvación. La palabra condenación tiene que ver con fracasos diarios. Y el que anda resistiéndose, el que anda desobedeciendo, experimenta fracasos diarios en su vida. Porque Dios nunca honra la desobediencia. La Biblia en el Antiguo Testamento habla más bien de las maldiciones de la desobediencia. Habla de los fracasos de la desobediencia. Por lo tanto, aquel que desobedece nunca será premiado por Dios. Aquel que no se somete, aquel que se resiste a la autoridad, hermanos, nunca traerá bendición a su vida. Piensa por un instante, ni siquiera el loco de Faraón, ¿se acuerdan? Que se estaba resistiendo y que no dejaba ir al pueblo de Dios. Si Dios estaba con Moisés, y si Dios estaba dándole una orden a Moisés, si Moisés sabía que el deseo de Dios era que Israel, el pueblo hebreo, salga de Egipto, pregunta, ¿por qué Moisés no dijo, salgamos porque Dios está con nosotros? ¿Por qué no dio esa orden? ¿Sabe por qué? Porque no importa que fuese Faraón, pero Moisés no iba a deshonrar a la autoridad. Y Moisés salió cuando Faraón dijo, salgan. Así que no se honra la autoridad solo cuando la autoridad es buena. Se honra la autoridad como un principio, porque la obediencia trae bendición.